Gracias, Aldo. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y todas los trabajadores del FUCHIT. Lo primero es plantear efectivamente la preocupación para hacer un mini recordatorio. Recordarles que con fecha 14 de junio de este año se celebra un acuerdo político entre el gobierno y una parte importante de los partidos de oposición a propósito de la dictación del ingreso familiar de emergencia o el IFE, y entre todo el grupo de medidas que plantean una muy específicamente que tiene que ver con la creación de una ley de teletrabajo, específicamente con modificar el estatuto administrativo para el sector público, y lo plantean como una ley de urgencia, ¿ya? Y por eso es que es relevante que lo discutamos ahora porque no sabemos cómo viene esa ley, podemos avisorar algunos elementos, pero en definitiva está planteado como un propósito de emergencia o de urgencia para el sector público. Ahora bien, antes de tomar una definición, de una opción a favor o en contra del teletrabajo, a mí me interesa relevar el concepto, es decir, qué es lo que es el teletrabajo, no la administración pública, sino en general, ¿no? ¿Qué es lo que es el teletrabajo? Y anticipo el siguiente concepto. El teletrabajo es una forma de organización flexible del trabajo ya existente, ¿ya? Voy a dividirlo en dos partes muy brevemente, Aldo. Primero, referirme a por qué es flexible y por qué es una forma de organización y no un tipo de trabajo. Y por qué, acto seguido, es sobre el trabajo ya existente y no sobre un trabajo nuevo, ¿ya? En primer lugar, para explicar por qué es una organización flexible del trabajo, quiero recordarles algo que ustedes saben, a lo mejor no con palabras técnicas, pero sí lo saben, cuáles son los elementos centrales de una relación laboral. Y cuando digo de la relación laboral, digo de todo tipo de relación laboral, del ámbito público, del ámbito privado, contrata, honorario, código del trabajo, etc. Toda relación laboral versa sobre 4 componentes que son esenciales. Uno es la remuneración o el salario, otra es la jornada de trabajo, otro es el lugar donde se prestan los servicios y otra es la función, ¿ya? Para decirlo bien en castellano, cada vez que uno ingresa a un lugar de trabajo, siempre se hacen las mismas 4 preguntas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Función. ¿Cuánto voy a ganar? Remuneración. ¿Dónde voy a prestar los servicios? Lugar de prestación de los servicios. Y ¿a qué hora ingreso y a qué hora salgo? Jornada. Pues bien, el teletrabajo, ¿qué es lo que plantea? Plantea que se va a flexibilizar uno de esos componentes en forma directa y los demás de manera indirecta. ¿Cuál es el que se flexibiliza de manera directa? El lugar de prestación de los servicios. Esto es que en lugar de realizarse el trabajo en una repartición pública, en una oficina o en una empresa o una fábrica, se hace en la casa o en el domicilio. Y de manera indirecta selecciona los demás componentes de esa relación, pero fundamentalmente la jornada, ¿ya? En materia del lugar de prestación de servicio, que es el impacto directo del teletrabajo, hay una serie de complicaciones, algunas de las cuales a las que ya se refirió José Pérez, ¿verdad? Que tienen que ver con que las casas en definitiva no son oficinas y no están preparadas para hacer una oficina y todo lo que tiene que ver con la tecnología de la información y con el tema ergonómico de los equipos e implementos de trabajo. Pero además hay una serie de otras consideraciones que no son menores para cuando tú decides transformar tu casa en una oficina. En particular, todos nos hemos dado cuenta a propósito de la pandemia que los suministros básicos han colapsado, y cuando hablo de suministros básicos hablo no de internet, hablo de agua, luz y electricidad. Han colapsado, entre otras cosas, porque las ciudades han sido concebidas para el consumo domiciliario. Entonces, evidentemente, cuando toda la gente está dentro de sus casas, el gas colapsa, la luz colapsa, el agua colapsa. No está pensado para que toda la familia esté realizando una función laboral dentro de aquello que se estima como consumo domiciliario. Entonces, una primera mención es que flexibiliza sin mayores cuidados acerca de cómo están construidas nuestras ciudades, acerca de lo que es el lugar de prestación de servicios. Pero con todo lo complicado que eso es,
a mi gusto ese no es el impacto mayor. El impacto mayor verdaderamente está en la jornada. ¿Por qué razón? Por una razón, primero, de lógica pura y segundo, legal. La lógica pura indica que el lugar de prestación, el lugar de prestación de servicios y la jornada están hermanados. ¿En qué sentido? En el sentido de que las personas entendemos que realizamos el trabajo cuando ingresamos a la empresa o a la institución y dejamos de trabajar cuando nos vamos de ella. Por eso es que cuando nos juntamos con amigos decimos, mira, salí del trabajo, no salí del trabajo, etcétera, etcétera. En el caso del trabajo en el mismo domicilio, esa frontera natural se diluye bastante, porque uno no sale ni entra, sino que permanece en el mismo sitio realizando una y otra función. Pero además de eso, por una razón legal, y es que la ley del teletrabajo, que fue generada en Chile el 18 de marzo de 2020 para los trabajadores del sector privado, establece el derecho a la desconexión como un derecho que alcanza un máximo de 12 horas, ¿ya? Por tanto, que en definitiva, si ya es difícil controlar la jornada de trabajo en el domicilio, controlarla, fiscalizarla, que se cumpla, todavía la ley es más rigurosa porque los ampara, porque finalmente lo que dice es que tú tienes un derecho a 12 horas a no estar conectado, llámese a estar a disposición del empleador, versus la jornada que era tradicional en el sector público, que es de 44 horas hasta el minuto. Entonces, ¿cuál es el impacto mayor? Vuelvo a insistir, no es solo que se cambie el lugar de prestación de servicios, que ya es mucho, sino que además lesiona directamente a la jornada de trabajo que estaba concebida o que está concebida todavía por 45 horas y la cambia diametralmente o muy bruscamente sobre una jornada que divide el día en dos, en definitiva, 12 horas de trabajo o 12 horas conectado o conectada versus 12 horas no conectada o de descanso en el lugar de trabajo. Para profundizar muy brevemente en esto, quiero hacerles referencia y un recordatorio que es bien relevante porque ustedes participaron, ANFUCHIT y ANEF también, participaron muy activamente en este debate. En noviembre del año 2019, es decir, hace 6 meses, un poquito más, se aprobó en Chile la jornada de 40 horas de trabajo. Esa jornada estaba construida sobre un presupuesto, o sobre un supuesto, mejor dicho, que venía de la Organización Mundial de la Salud, y que lo que hacía era dividir el día en 3. Y decía, hay 8 horas de trabajo, hay 8 horas de descanso, y hay 8 horas de ocio, esparcimiento y recreación. Eso pasa en noviembre del año 2019, y ya en marzo del 2020, aprovechándose naturalmente de la pandemia, se nos plantea el día en 2 y no en 3. O sea, se nos dice 12 horas conectados, 12 horas no conectados, ¿ya? Eso a mí me parece, perdón, y paréntesis, por eso es que la jornada de 40 horas tiene ese supuesto de 8, 8 y 8, porque 8 por 5 son 40, ¿verdad? Y por tanto, lo que nos dice esa jornada de 40 horas es que tenemos 40 horas de trabajo, 40 de descanso, 40 de esparcimiento, ocio y recreación. Abruptamente en marzo, es decir, a menos de 4 meses de aprobada esa ley, se plantea el teletrabajo, vuelvo a insistir, con este riesgo inminente que es transformar en 12 horas de descanso y en 12 horas de conexión o de trabajo propiamente tal. Sin ir más lejos, cuando ayer habla el ministro Briones, y un parte para sacarse los pillos de por qué no ha funcionado las prestaciones del Ministerio de Desarrollo Social, en definitiva lo que está planteando es, si yo tuviera al sector público trabajando 12 horas, los beneficios funcionarían mejor, porque eso es lo que está diciendo en el fondo. Entonces, evidentemente es alarmante la situación del teletrabajo porque su impacto indirecto, mayor, a mi gusto, tiene que ver con la jornada de trabajo, con una conquista que se venía logrando y luchando hace mucho tiempo y que de la nada ha quedado prácticamente en letra muerta porque ya la jornada no es de 40 horas en lo hecho, sino que es de 60 horas, que son 12 dividido por 5.
Y en segundo lugar, y aquí voy terminando, Aldo, para que sigamos con el conversatorio, en segundo lugar, yo dije al principio que es una forma de organización flexible, pero el trabajo existente. Y aquí quiero hacer una mención acerca del trabajo existente, ya me referí a la flexibilidad, al trabajo existente por dos razones. La primera es porque el teletrabajo para la administración pública no está pensado sobre un trabajo nuevo, sino sobre un trabajo que ya existe. Por tanto, si se implementa, lo que van a ver van a ser modificaciones al contrato de trabajo y no nuevas contrataciones con esta modalidad. Pero en segundo lugar, porque la función pública no es necesariamente teletrabajable. Quiero llevarlos con esto. Antes de que existiera la pandemia, ustedes habrán visto en las micros, los supermercados, en el metro, etcétera, letreritos que decían, trabaje desde su propia casa, trabaje a domicilio. Y ese trabajo esencialmente estaba pensado para las ventas, ¿ya? Para las ventas individuales, todavía más, es decir, para las ventas de planes de internet, para las ventas de natura, de productos cosméticos, etcétera, etcétera. Y entonces esa persona tomaba una decisión, ¿no? Decía, yo en lugar de trabajar en la forma tradicional, lo que voy a hacer es teletrabajo. Pues. En definitiva, me voy a ahorrar la plata de la micro, me voy a ahorrar la jornada, etcétera, etcétera, porque voy a trabajar desde mi casa con tal y cual modalidad. Bueno, eso no es lo que está pensado para el sector público, ni tampoco para el sector privado. Es transformar este trabajo que ya conocemos por un trabajo que va a ser teletrabajable sin que la función sea tradicionalmente entendida como teletrabajable. Entonces, desde ese punto de vista, vuelvo a insistir, no tenemos el proyecto de ley todavía, pero no hay que ser demasiado brujo o bruja para entender que va a tener más o menos los mismos caracteres que tuvo para el sector privado, donde lo más riesgoso tiene que ver con el impacto que tiene directo sobre el lugar donde se prestan los servicios, pero fundamentalmente en directo sobre la jornada de trabajo, que ya está planteado como 12 horas de desconexión o de derecho de desconexión, lo que equivale a decir que hay 12 horas en que tú no estás sujeto a la subordinación y dependencia de tu empleado.